Muy buenos días a todos. Pues ya estamos en el último tema de esta unidad de aprendizaje, donde, bueno, la profundización en lo que refiere a la epistemología, a la ciencia, pues ha sido la constante. Y bueno, pues hablando de la epistemología, pues tenemos que reconocer que existen otras epistemologías, ¿no? Y bueno, en varias partes del planeta esto ha sido una discusión muy interesante, tanto en la misma Europa, digamos, en la cuna del eurocentrismo, como en Oriente, Medio Oriente, en América, y sin duda, pues América Latina, ¿no? También nuestro país, pues ha tenido discusiones, proyectos, agendas muy interesantes en pro de esta discusión sobre una pedagogía decolonial, una pedagogía descolonizadora, que de alguna u otra manera que se contraponga, que sea contrahegemónica a estas pedagogías de corte eurocéntrico. Y pues bueno, en México existen varias propuestas muy interesantes en el ámbito de la pedagogía. Algunas han sido muy deslegitimadas también por la propia sociedad, por los propios intelectuales, eh, pues argumentando que tienen conocimiento de algunas desviaciones en sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto político del EZLN en Chiapas, que me parece a mí muy generoso, pero sin embargo ha estado en una discusión pues política, ¿no? Ustedes saben que cualquier proyecto emancipatorio, político, digamos, se articula a algún escenario electoral o político electoral, o que cuestiona a la clase dominante, pues corre mucho riesgo, ¿no? Puede caer en pues en algunos ataques, ¿no? Como ya lo hemos conocido, o en algunas contradicciones incluso, ¿no? Pero bueno, no somos quien para juzgar como intelectuales, como estudiantes, como académicos, pues tenemos que, digamos, analizar todos aquellos referentes que están en nuestro contexto de la manera más objetiva, ¿no? Tampoco no, digamos, reconociendo los aportes de Pablo Freire, en particular este asunto de que la educación no es neutra, pues no podemos tampoco negar, ¿no? Que todo acto educativo es un acto político en la medida en que se dispone a transformar al sujeto y a la propia realidad. Pues eh, tengo el mi historial académico, tuve la fortuna de tener una estancia de formación y de investigación en la Escuela Florestan Fernández en Brasil, una universidad del movimiento Sin Tierra, que es un movimiento muy grande, muy enorme y con alianzas a nivel mundial sorprendentes, donde, bueno, ellos han puesto como eje transversal, como columna vertebral más bien, la pedagogía y la formación de sus militantes. Entonces, bueno, en esa escuela tuve la suerte de coincidir con la pedagogía decolonial de Walsh, que es una intelectual estadounidense que, bueno, se formó doctoralmente en Ecuador con un proyecto de investigación sobre precisamente la decolonialidad en en el escenario del contexto indígena ecuatoriano, pero también pues, muy vinculada a otros contextos latinoamericanos con las mismas características, ¿no? Aunque en el programa nos habla de Walter Mignolo, que es un argentino también, que está en las apuestas de la decolonialidad, y obviamente también es un argentino que reconoce bastante bien a un peruano muy interesante que es Aníbal Quijano. Pues voy a retomar a Walsh porque me parece muy cercana a nosotros en términos de educación, ¿sí? Hay todo un mapa de intelectuales muy importantes que están trabajando estas pedagogías, que intentan, bueno, estas pedagogías y estas epistemologías que intentan desplazar las epistemologías eurocéntricas, que invisibilizan otras formas de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, en este mapa podemos reconocer en México al
al gran Enrique Dussel, que también ha tenido una obra muy interesante en el ámbito de la filosofía también. También me parece importante reconocer en Portugal y con una presencia muy significativa en Brasil, por ejemplo, al gran Boaventura dos Santos con su obra de Epistemología del Sur, al mismo Walter Mignolo en Argentina, Aníbal Quijano en Perú. En Venezuela tenemos referentes muy importantes históricos, ¿no? Por ejemplo, el educador que es muy interesante, Simón Rodríguez. No, no es Simón Bolívar, es digamos, es un pensador en el ámbito de la educación, Simón Rodríguez, muy interesante también. En Brasil también tenemos a alguien contemporáneo que no se puede considerar como de la pedagogía de colonial o descolonizadora, pero sí de la pedagogía de la liberación, que es Paulo Freire, que es un referente enorme, ¿no? Existen también otros intelectuales en el mismo nido de los Estados Unidos también que han reconocido y que se han formado en Latinoamérica y que tienen su propia identidad, ¿no? Con una pedagogía crítica, digamos, pues no anglosajona, pero sí en su contexto donde están también ellos dando una disputa, ¿no? En las ideas, como es el mismo Peter McLaren, ¿sí? Eh, Peter McLaren hizo una investigación muy interesante en Canadá que vale la pena retomar, que es La vida en las escuelas. Un símbolo de la pedagogía crítica es ese libro, que está en los 10 mejores libros de pedagogía a nivel mundial y a nivel historia, ¿no? El mismo Henry Giroux con la pedagogía de la resistencia. Tenemos a Donaldo Macedo también, muy crítico. Tenemos a Michael Apple también, que fue un educador también que se involucró en las luchas estadounidenses y que, bueno, ha sistematizado también de manera muy interesante, ¿no? Son bastantes. El mismo Noam Chomsky, aunque sea un lingüista y un análisis, bueno, un analista de la política internacional y geopolítica, pues también se pudiera escribir en este asunto de las pedagogías críticas. Tiene un libro que se llama La Deseducación. Me parece que está en Editorial Paidós. Por aquí lo voy a tener entre mi biblioteca, pero es un tipo sumamente interesante, ¿no? También que ya ustedes también deben de conocer. Pero bueno, yo me quiero referir a Watch porque me parece que tiene un libro hermosísimo que voy a compartir en la sesión que tengamos sincrónica para darle su valor y darle como su importancia, ¿no? Términos académicos. Pero bueno, estamos hablando entonces de una intelectual militante con una larga trayectoria, ¿sí? Y sobre todo, pues, formada en la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar de Ecuador. Bueno, ¿qué podemos decir también de ella, no? Ella está pensando en una pedagogía de nuestra América. Eso es muy interesante. No se trata de poner al revés el mapa de América, ¿no? Sino de reconocer que tanto en el norte como en el sur hay epistemologías críticas, hay otras miradas pedagógicas, hay otras posibilidades que se pueden generar, ¿verdad? Pues bueno, eh, un referente muy interesante y con el que se formó también Walsh, pues fue con el mismo Paulo Freire, quien fue su maestro, su colega, compañero de lucha y también fue su amigo, ¿no? También tuvo muchos acercamientos con la pedagogía crítica, sobre todo con Giroux, McLaren, el mismo Paulo y otros, ¿no? Ya en los 90, Walsh pues se va a radicar a Ecuador y desde ahí comienza a escribir esta gran obra de las pedagogías decoloniales, ¿no? Que tienen que ver en cómo distintos movimientos, muy por fuera de la escuela, muy por fuera de la escuela, se están organizando para pensar otro mundo, poniendo como columna vertebral la formación pedagógica de sus militantes. Y eso es importante, ¿no? Hay experiencias muy interesantes de cómo estas pedagogías que se construyen en el barrio, en la calle, en la colonia, pues están inundando las escuelas oficiales, los sistemas educativos con nuevas ideas, ¿no? Um, bueno, tal vez en la presencia podamos hablar del caso mexicano, sobre todo de la propuesta de la nueva escuela mexicana, que yo la veo con una perspectiva, bueno, yo la veo desde una mirada crítica, ¿no? Y que me gustaría compartir algunos puntos de vista como académicos y sobre todo, pues, por una formación que ustedes están teniendo de corte doctoral.
Bueno, eh, ¿qué, por qué y cómo, no? En esta construcción de una pedagogía de colonial, lo primero que hay que tener muy en claro es saber caminar y saber preguntar, descubrir y conectar con las experiencias que uno se va encontrando en ese camino, en esas experiencias de lucha de distintos movimientos, también de movimientos magisteriales que están por fuera de la escuela, preguntándose qué tipo de educación tenemos y qué tipo de educación podemos tener, ¿no? Y bueno, hay una máxima del subcomandante Marcos muy, muy interesante que nos dice, ¿no? Para saber y caminar hay que preguntar, ¿no? Es el subcomandante Marcos. Bueno, pues hay allí una posición muy interesante, ¿no? Que igual podemos ahí como platicar, ¿no? No soy un pro zapatista, simplemente estoy reconociendo en el mapa de las resistencias un movimiento que puede ser muy cuestionado, pero que fuera de México tiene un proceso muy interesante de reconocimiento, ¿no? Existen cátedras en diferentes universidades de América Latina que incluso pues ponen de manera muy seria, ¿no? Los procesos que se han construido desde este sentido, ¿no? Por ejemplo, me tocó conocer en la USP, la Universidad de San Paulo en Brasil, pues hay una cátedra que se llama Emiliano Zapata, muy interesante, pero pues en México plantear una cátedra Emiliano Zapata en alguna universidad prestigiosa sería como lo que alguna vez dijo este señor, Borges, ¿no? Son cosas que tienen que estar en el Museo de la Historia y me parece que no, me parece que no va por ahí el asunto, ¿no? Bueno, efectivamente, el movimiento indígena, no solamente en Ecuador, ha cobrado muchas, más bien ha generado muchas posibilidades de pensar otro mundo, otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Oaxaca, tenemos el proyecto de la comunalidad, ¿no? De la comunalidad que me parece que puede ser una buena perspectiva en términos de que ofrece tres aspectos interesantes: el aspecto organizativo, el aspecto formativo y el aspecto creativo, ¿no? Entonces, en el aspecto formativo es como a través de la misma cotidianidad, de la misma historia, de la misma cultura, de la misma historias de lucha de los pueblos, pues se puede generar una nueva condición humanizadora de relaciones, ¿no? Y pues bueno, en el aspecto, digamos, que plantea al final, que es también muy interesante la parte creativa, es finalmente cómo puedes generar, o cómo puedes darle vigencia o recrear algunas prácticas muy generosas que, que quedaron invisibilizadas por los proyectos de pedagogías y de políticas eurocéntricas o colonizadoras, ¿no? Por ejemplo, existen culturas indígenas donde el respeto a la mujer es algo, mm, es un principio fundamental, no se dice, no se declara, pero en la práctica es muy visible, ¿no? Entonces ahí hay aportaciones muy interesantes para la filosofía y para la política feminista, ¿no? Pero bueno, cuestiones que podamos ir ahí viendo, ¿no? Voy a dejar este video muy rápido, me gustaría que lo pudiéramos ver. Vamos a ver, ojalá que se pueda visibilizar y pues bueno, vamos a poner atención. La pedagogía de la felicidad es una forma de educación para la vida en el concepto del buen vivir. Este concepto del buen vivir nace desde prácticas típicamente ancestrales, desde las comunidades de las naciones indígenas originarias de la gente afro en el Pacífico como territorio afroamericano. También se habla de un estar bien en lo colectivo. Responde a una necesidad vital de vivir de otra manera, en el sentido relacional, integral, conjuntamente con las otras personas, con los demás seres vivos que representan los ancestros que caminan con nosotros, con la naturaleza, no como recursos naturales, sino como los humanos siendo parte de la naturaleza. Hay una búsqueda muy activa a través de procesos de memoria colectiva, de autocuidado, de formas distintas de vida. La dualidad está entrando de manera fuerte en espacios urbanos en América Latina. Esta búsqueda se debe a que la gente siente que falta algo, que la vida que vivimos no está bien y que tenemos que cambiar para mejorar, para buscar el estar bien individual y colectivamente.
Y en este mar Ok, bueno, pues como pudieron ver, por ahí hay una posibilidad muy interesante para pensar esta condición que estamos el día de hoy planteando aquí con ustedes, ¿no? Eh, ¿Qué paradigmas? Bueno, más que paradigmas, nosotros hemos conocido en nuestra formación académica algunas pedagogías críticas, por ejemplo, las pedagogías de la reproducción, donde claramente podemos ubicar a Pierre Bourdieu, a otros intelectuales muy interesantes, por ejemplo, a Bernstein, que también está planteando el asunto del lenguaje como un acto de reproducción, las pedagogías de la liberación con Paulo Freire, la resistencia con Henry Giroux, eh, otros intelectuales que mencioné hace un momento más, como el mismo McLaren. McLaren fue mi profesor, hablando de McLaren, fue mi profesor en el doctorado en pedagogía crítica. Bueno, pues tuve el gusto pues de trabajar con él algunos semestres y de incluso realizar un ensayo, una reseña de uno de sus libros, bajo la tutela de McLaren. Fue una experiencia muy bonita, ¿no? Bueno, pues en el paradigma occidental, antropocéntrico, marxista, ¿sí? Tenemos que hay un orden, el orden de la modernidad colonial, ¿no? La modernidad que ha generado un tipo de escuela, un tipo de hombre, un tipo de sociedad y que también ha generado un pensamiento único, ¿no? Un solo tipo de sexo, un solo tipo de lenguaje, un solo tipo de piel, ¿no? En favor de todo aquel que haya tenido una condición de haber nacido en Occidente blanco, ¿no? Y estos han ocultado enfoques como los que están aquí, ¿no? Feministas, afrodescendientes, pueblos indígenas, y nos hablan también de una multiculturalidad, que me parece más es una multiculturalidad pensada en incluirnos a un sistema que ya está ordenado, ¿no? Y seguir con esa lógica de colonización. En cambio, en estas pedagogías emergentes, en la columna de la derecha, podemos ubicar que este paradigma tiene que ver con la cosmología, la espiritualidad, la sabiduría, el conocimiento, la tierra y la naturaleza. Eso es muy interesante, ¿no? Son otras formas digamos, de constituir un acto pedagógico, ¿no? Y en vez del orden están en el desorden, ¿no? Del orden colonial. Hay que irrumpir, hay que desmontar, ¿no? Hay que desmantelar ese discurso, esa matriz colonial para hablar de lo decolonial, de aquello que ha sido invisibilizado, como ya lo hemos comentado, ¿no? Y pues un mundo donde quepan, ¿qué? Pues muchos mundos, ¿no? En, en cambio, en vez de hablar de una multiculturalidad donde te incluyen en un orden ya establecido, hablamos de una interculturalidad desde abajo, desde los oprimidos, en un diálogo constante, ¿no? Son cuestiones sumamente muy interesantes. Yo con esto quiero dejar aquí ya la presentación y pues bueno, comentarles que pues eh, esta es una posibilidad de poder como discutir en esta última semana de qué tipo de educación podemos hablar al margen de los paradigmas clásicos occidentales y cuáles serían como aquellas tareas fundamentales que tiene que desarrollar el profesor en el aula, en su escuela y en su comunidad para poder ejercer una práctica de colonial. Pues bueno, les agradezco mucho. Ha sido una unidad de aprendizaje bastante interesante y espero coincidir con ustedes enormemente en otra ocasión y pues también ser buenos compañeros, ser buenos amigos y en el camino pues seguirnos encontrando. Un abrazo solidario para todos ustedes